Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que cada semana estamos entregándoles diferentes temas que tienen que ver con lo que sucede en el campo político y jurídico en nuestro país, esperando de que estas opiniones a través de este programa permitan indudablemente elevar el debate en los profesionales del derecho. No se trata de imponer un punto de vista, simplemente dejar establecido opiniones jurídicas para que, como dice su nombre, es un debate jurídico. Por eso esta semana hemos escogido un tema que tiene mucho que ver con lo que se ha discutido tanto en la Asamblea Nacional como en el plano político, y estamos hablándoles de la ley de extinción de dominio. Y no podía ser de otra manera. El Colegio de Abogados de Pichincha quiere agradecerle a la doctora Beatriz Rodríguez Tapia, profesora de Derecho Penal de la Universidad Internacional. Machita, gracias por haber aceptado la invitación del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y poder abordar temas de trascendencia para el país. Gracias, Machita. Un clamor de todos los ecuatorianos es que, en primer lugar, existe una sanción a los funcionarios y autoridades corruptas. Este tema de corrupción está tocando fondo, si se podría decir, en nuestro país. Y claro, lo que queremos los ecuatorianos es que paguen sus fechorías con la cárcel, pero sobre todo queremos que se recuperen los millones de dólares producto de la corrupción. Indudablemente deben ir a la cárcel, pero el tema es el dinero de la corrupción, que en todo caso son dineros de los ecuatorianos. Hasta el momento los tribunales, los jueces nos hablan de multas, reparaciones al Estado, prisión, pero me parece que eso es el inicio de todo lo que se debería hacer en el tema de recuperación. Esto como antecedente, Bachita, el fiscal Vaca Mancheno, el 17 de diciembre del 2017 presentó una ley de extinción de dominio para recuperar supuestamente activos de la corrupción. Y esta es, podría llamarse, esta es la ley que ha entrado al debate. ¿De qué se trata esta nueva ley? Bueno, sí, esta nueva ley que fue presentada, si bien el 17 de diciembre por el ex fiscal Vaca Mancheno, también fue presentada anteriormente, años atrás, cuando era fiscal general en ese entonces Washington Pesantes. Es una ley que lo que pretende o lo que quiere hacer es ir en contra del patrimonio, más no de la persona. Ahora, esta ley tiene antecedentes, obviamente, y viene de algún lado. Viene de la ley anglosajona, pero tiene muchas reparaciones o se tiene que hacer se tiene que topar o tomar en cuenta varios aspectos de esta ley que no se han tomado en cuenta. Esta ley es, como he dicho, de carácter real, es decir, afecta el patrimonio ilícito y los retira del Estado para que los retira y entran a las arcas estatales. De esto se trata la famosa ley de extinción de dominio. Es decir, inicialmente fue el ex fiscal Washington Pesantes, Vaca Mancheno, en la actualidad, al mes de diciembre, llamémoslo así, e indudablemente hoy ha entrado al debate. ¿Crees que con esta ley podríamos recuperar los activos ilícitos provenientes del delito? Yo creo que los activos que son provenientes del delito deben retirarse y yo creo que se deben manejar no solo políticas
públicas para encontrar ese dinero, sino también a nivel de la legislación. Sin embargo, yo creo que esta ley tiene varias deficiencias y yo creo que no es el modo adecuado de contrarrestar. ¿Y por qué digo que tiene deficiencias y no es el modo adecuado de poder llegar a ese bien? Porque es una ley que atañe únicamente al dinero o a los bienes y deja a un lado el procesado y la condena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Retiramos el patrimonio ilícito, tenemos la idea de que es ilícito y la otra parte es la que tiene que comprobar que ese dinero no fue ilícito. Es decir, se vira la carga de la prueba y los aspectos procesales importantes del derecho penal no se topan porque es una ley civil y eso tiene que tener clara la ciudadanía. No está vinculado al proceso penal que se seguiría. ¿Sabes qué? Es una mezcla, Angelito, esto es una mezcla que se tiene porque lo dice que tiene que investigar Fiscalía. Por otro lado, la Procuraduría General del Estado es la que tiene que poner la demanda y finalmente quienes deciden son los jueces civiles. Es decir, es una mezcla, pero obviamente si la decisión está con el juez civil, los estándares probatorios bajan y ya no son tan altos, por ende se va a tomar en cuenta, y lo dice la ley en todos los numerales, que siempre se va a pretender que esos bienes son ilícitos hasta que se demuestre lo contrario. Y ese hasta que se demuestre lo contrario le dan un tiempo a esta persona de que diga que sus bienes son conseguidos de forma ilícita de solo 30 días. Entonces vulnera muchos derechos. Por supuesto. Y aparte se está yendo en contra de la propiedad que contempla la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, inclusive se violaría el debido proceso porque en 30 días, ¿cómo podría demostrarse eso? Exacto, ¿cómo puede demostrarse? Fiscalía tiene todo el tiempo, tiene todo el aparataje de Fiscalía para poder encontrar la ruta del dinero, llegar al dinero, establecer cuáles son estos bienes ilícitos, tiene todo el tiempo y tiene todo el aparataje, por así decirlo. Pero la otra persona que se le está acusando no tiene el tiempo, tiene apenas 30 días para desvirtuar lo dicho por Fiscalía y va a decidir además de eso un juez civil. Entonces la pregunta es, ¿esta ley sí se puede utilizar como para una persecución política? Porque el dinero, y lo dice claramente en uno de sus artículos, es que se va a pretender que todos los bienes que son de forma ilícita en todos los delitos. Esta ley sí se utiliza en otros países. Pero no me van a demostrar inclusive la forma, cómo lo adquirir esos bienes, sino simplemente con la ley se retienen mis bienes hasta luego demostrarlo. Exacto, primero retienen los bienes porque se consideran que son ilícitos, ojo, de cualquier delito. Puede ser desde una violación hasta terrorismo, que es lo que tenemos. Esta ley sí está en otros países. De hecho, está, por ejemplo, en el sistema anglosajón, en Estados Unidos. Pero esta ley está exclusivamente para delitos que están en el crimen organizado y terrorismo, pero no para el resto. E incluso hay dos maneras de perseguir, la vía penal y la vía civil. En este caso nos quieren dar una vía civil sin tomar en cuenta que ya existen mecanismos para poder perseguir a nivel de lo penal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros con los que se debe aplicar la ley? Los parámetros en los que se aplica la ley es así. Se entiende que un bien es ilícito y que está vinculado en algún tipo de delitos, entonces se le retienen al bien. Una vez retenido el bien, ellos tienen el tiempo para hacer las investigaciones por medio de Fiscalía y después presentar la demanda por medio de la Contraloría al juez civil. El juez civil es el que va a decidir y el que va a poner la decisión final, por así decirlo, y va a incautar los bienes, a retener los bienes, a confiscarlos y pasan a las arcas del Estado. Teniendo la persona, ni siquiera puedo decir procesada porque va en contra del bien, sino la persona dueña del bien, teniendo la posibilidad de defenderse tan solo en 30 días. La principal característica que dice, y esto lo dice en uno de los artículos, es que se puede extinguir en cualquier momento. Es decir, sin una sanción penal, sin que se compruebe la culpabilidad del acusado o de la persona que cometió el delito, y en cualquier tiempo, incluso quiere que no sea retroactiva. Es decir, en cualquier momento esta ley puede ser aplicada y no necesitamos la condena del procesado. Es una ley que va exclusivamente en contra de las cosas, violando el principio de inocencia, la propiedad privada y no le da tiempo a la otra persona que se defienda de una manera. No hay igualdad de armas.
Claro, porque significaría de que si hay parten del supuesto de un delito, van a un poco a confiscarme, llamémoslo así para que la gente lo entienda, todos mis bienes sin ver inclusive si son lícitos o ilícitos. Es que exacto, por ejemplo, en un ejemplo que podemos ponerle a la ciudadanía, existe alguien que fue por corrupción o por otro delito que sus bienes no son ilícitos, pero la cónyuge o la persona con la que vive su conviviente tiene bienes lícitos y estos se mezclan. Es obligación del Estado distinguir cuáles son los lícitos y cuáles son los ilícitos. En este caso no. Esta ley va en contra de todo y lo único que quiere es quitar y retirar supuestamente los bienes ilícitos, desconociendo figuras jurídicas penales que ya existen. Entonces, ¿estamos a favor o en contra de este proyecto? En realidad estamos en contra. Este proyecto yo creo que es altamente, vulnera todos los derechos de las personas. Que no significa de ninguna propiedad. manera estar de acuerdo con la corrupción. Por supuesto que no. Yo porque creo que existen parámetros. No. Existen parámetros y ya se lo ha dicho antes, del artículo 69.2 del Código Orgánico Integral Penal que se llama comiso, ya está o ya existe como para poder retirar de las arcas. Se habla también de una cooperación internacional en el caso de que estén en otros países los dineros. Se habla de una ruta del dinero para poder establecer de tratados internacionales. Entonces, lo que se está queriendo hacer es tergiversar y decir, sí, necesitamos una ley de extinción de dominio para ir en contra de los corruptos cuando ya existía el artículo 69 y poco o nada uso se le dio en el caso, por ejemplo, del ex vicepresidente Jorge Glass. Es decir, Bachita, ¿existen en el país otros mecanismos para recuperar estos bienes ilícitos? Por supuesto, en el país existe un mecanismo muy importante y que se lo ha tomado poco en cuenta, que sí creo que debería ser reformado en su debido momento, pero que existe es el artículo 69.2, que se llama comiso. Viene de una figura arcaica que es la confiscación, pero a lo que trata es de retirar el dinero cuando exista una sentencia ejecutorial, cuando se compruebe la culpabilidad del delincuente y por ende sus bienes van a ser confiscados. Es decir, primero lo demostramos la culpabilidad. Exacto, con todos los estándares y parámetros penales. ¿Qué es lo que no se está aplicando en este momento? ¿Qué es lo que no se aplica y lo que ya se tiene? Sobre estas figuras y las alternativas frente a los temas de corrupción, regresamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Gracias por mantenerse con nuestro programa Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos tratando el tema de la ley de extinción de dominio, que inclusive está en un debate en la propia Asamblea Nacional. Y el colegio, como lo está haciendo en este momento, está estableciendo algunos criterios jurídicos para que ponerle a consideración de los abogados, de los televidentes. Y por supuesto nosotros estamos con la doctora Beatriz Rodríguez Tapia, quien es profesora de Derecho Penal de la Universidad Internacional. Estimada Bachita, entonces, ¿existe en nuestro país una norma con el mismo fin? ¿Por qué la creación entonces de una nueva ley? En realidad yo creo que la creación de esta nueva ley es desconocer lo que existe. Y al desconocer lo que existe es tratar de tapar lo que anteriormente no se pudo hacer, como es retirar el dinero, por ejemplo, como yo le había dicho, del ex vicemandatario. Ahora, yo creo que si están queriendo implementar esta ley es un populismo penal, es decir, perseguir al gato y al ratón. Con esto sí se puede hacer persecuciones políticas. Sin embargo, si nosotros utilizamos la figura jurídica del comiso, vamos a entender que desde lo penal, desde el área penal, es decir, respetando el debido proceso, los estándares probatorios, además de eso, comprobando la culpabilidad, porque todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, podemos confiscar ese dinero. Ahí me viene una cuestión, Bachita, ¿no es cierto? En esta parte que te escuché, si
Hoy puede ser esta ley interesante porque el país está cansado de tanta corrupción. Pero resulta que establecida la ley no es solo para este momento, puede ser para futuro y convertirse en una arma precisamente de persecución. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo que se crea ahora, que aparte son normas parapenales, que es lo que se quiso extinguir con el Código Penal Integral anterior, para que todo esté reubicado y junto, vamos a ver quién lo va a aplicar. En este caso puede aplicarlo a alguien de una buena forma, pero en los 10 años del oscurantismo se utilizaron normas como por ejemplo el peculado, en donde necesitaban el informe de Contraloría, y normas como el terrorismo para perseguir. Entonces, si nosotros ahorita, en la euforia del momento, queremos normas que vengan a salvarnos o a retirar el dinero, en este momento quizás nos pueda servir un poco, pero ¿quién va a aplicar después? ¿Quiénes van a ser los perseguidos? Pueden ser los asambleístas, los políticos. Va a haber un sinfín de problemas. Se pondrá a orden del gobierno de turno. Exacto, del que mande en ese instante. Entonces, para mí, esta norma es bastante, vulnera derechos constitucionales, derechos del debido proceso, y de verdad debería archivarse, porque esto es una copia mal hecha de la extinción de dominio, por ejemplo, de Colombia, que es muy bien estructurada, de Estados Unidos, en donde las cosas sí funcionan y las instituciones sí. Pero si queremos copiar unas normas e implantarles en el Ecuador, en realidad no estamos en nada, ¿no? Entonces, ayúdanos, Bachita, ¿cuál es la diferencia entre el comiso y la extinción de bienes? La diferencia entre el comiso y lo más importante es que el comiso es en área penal. La extinción de dominio es en el área civil. Al establecerse que es en el área penal, necesitamos la sentencia condenatoria de esa persona para poder retirarles los bienes. Es decir, hay una vinculación entre la persona, el bien y la sentencia condenatoria. En la extinción de dominio, sin sentencia, se puede ir a atacar en contra de los bienes. Otra cosa que tenemos es que acaba en contra del procesado, de la persona que cometió el delito, y en este caso va en contra de los bienes. No importa si se cometió el delito, si se encontró que estaba ilícito, se lo quita y se sale de las arcas. Pero mi pregunta es, ¿está esto en el COIP? Por supuesto, lo conocemos. ¿Pero por qué no se lo ha utilizado? Yo creo que en realidad ha sido una protección. No quiero tachar de ignorante al sistema de la Fiscalía, porque no creo que funcione de esta forma. Yo creo que en realidad se ha querido omitir con algún fin, no sé, para resguardar a alguien, para no aplicarlo o simplemente desconocimiento. Ellos crearon el Código Orgánico Integral Penal, y que digan que no existen mecanismos, no, que hay que reformarlo, de acuerdo. Claro, porque lo que nos hacen ver es, bueno, cómo recuperamos los dineros frutos de la corrupción, y entonces como no se dice esto del comiso, que tú lo estás planteando muy evidente, muy claro, es que se plantea, bueno, dale entonces una ley de extinción de dominio. Por supuesto, y no nos olvidemos que el comiso en su artículo dice retirar los bienes ilícitos productos del delito. Es decir, instrumentos, ganancias, efectos del delito en lo que se hayan convertido e incluso de valor equivalente. ¿Y qué me refiero con esta modalidad? Que si se consumió ese bien o ya no existe el bien, pueda aportar de valor equivalente. Existen estas modalidades, que quizás exista la reforma, sí, para poder poner un comiso cuando la persona haya muerto o cuando la persona se fugue, sí, pero eso es una reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero no que nos vengan a traer una norma para penal en la que es altamente atentatoria a los derechos, y que sin embargo, si nosotros leemos y a cabalidad nos va a explicar y va a decir, va a tener bastantes falencias, como por ejemplo, dice, sin sentencia en cualquier momento puede aplicarse la ley. Y hablando de derechos que tú nos planteas, indudablemente lo que veo, esta ley afectaría indudablemente al derecho a la propiedad que contempla nuestra Constitución. Por supuesto, justamente en este proyecto de ley, en el artículo 5, dice que el límite de la extinción de dominio será la propiedad privada. Esto realmente es bastante risible, porque si es que quiere ir, o sea, el límite va a ser, ese es el límite que hace el comiso, que es verdad, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos limitaciones, y una de las limitaciones es que si bien cuando es ilícito, uno no tiene la propiedad real, uno no tiene ese bien en realidad, sino es ficticia, porque es ilícito, no le pertenece al Estado, pero sí atenta a la propiedad privada, porque en el caso que hablábamos antes, en que el dinero se mezcle o que no pueda comprobar, ya sea por tiempo o que no se pueda comprobar porque no tiene el mismo
tiempo que tiene fiscalía en el mismo aparataje, entonces una persona, un tercero o un bien que esté lícito mezclado en los ilícitos, de hecho va a ser retirado. Pero los defensores de este proyecto de ley de extinción de dominio, se habla de que este sí se aplica en otros países. Por supuesto, la extinción de dominio se aplica en otros países y de hecho es copiada del sistema anglosajón en los años 80. Entonces, ¿cuál sería el problema de aplicar acá? El problema es que, primero, el sistema anglosajón es bastante cuestionado por los derechos. Segundo, en el sistema anglosajón hay dos vías, la vía penal y la vía civil. Y en el último caso en que la vía penal no pueda responder, responde la vía civil. Sin embargo, en varios países se ha hecho el cuestionamiento, como España, por ejemplo, en donde solo tiene el comiso legislado en el Código Penal y hace referencia al sistema anglosajón, que bueno, no es ni siquiera el sistema anglosajón, es de Estados Unidos, en donde sabemos que ahí se vulneran todos los derechos. ¿Por qué? Por conseguir una condena. Además que se entiende, porque ellos están en el boom del narcotráfico, o lo estuvieron. Pero países como, por ejemplo, Colombia, que tiene narcotráfico, Venezuela y Perú, tienen una ley de extinción de dominio, pero mucho mejor, una ley de extinción de dominio bien hecha, no copiada y pegada al apuro como para querer vanagloriarse en su momento y que después sirva como persecución política. Machita, ¿cómo se aplica la pena de esta ley? La pena de esta ley es netamente al bien. En el momento en el que se detectan, con los pasos que habíamos dicho anteriormente, en el momento en el que el juez detecte que es ilícito con todo el tiempo que tiene, se aplica el bien es retenido y van a las arcas fiscales. Y ya no hay manera de que la persona pueda recobrar, porque así lo dicen estas palabras textuales, no hay manera de que se pueda recobrar el bien, ni hay apelación. Ahí muere. El bien pasa a las arcas fiscales. Claro, porque indudablemente este debate está dado por los cientos de casos de corrupción. Se habla de decenas, quizás de cientos de millones de dólares en perjuicio del Estado. Y es lo que a los ecuatorianos nos preocupa. ¿Crees tú que se podrán recuperar estos dineros de los ecuatorianos? Yo creo que he sido la persona más positiva en que se pueda recuperar. He trabajado esto del comiso ya años y yo creo que sí se puede hacer, pero se tiene que hacer bajo los estándares probatorios adecuados, es decir, por medio del derecho penal. Creo que se tiene que hacer sin atentar a la propiedad que está contemplada en la Constitución. Creo que todo lo que se tenga que hacer para recuperar, lo que nos han robado, se lo tiene que hacer, pero de una forma bien hecha, lícita y sin alterar y sin vulnerar derechos. Porque yo veo mucho que en el país queremos sentenciar, acusar y por poco hacer una cacería de brujas. Eso no se puede. Recordemos que ya vivimos ese tiempo oscuro, ya lo vivimos y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Buscar recuperar, buscar una justicia con buenos instrumentos, y respetando con un aparataje, el debido proceso. Y sobre todo respetar el debido proceso y los derechos y garantías de todas las personas. Me quedan unas dos inquietudes. Este tema del comiso, tú planteas que está en el COIP, ¿no es cierto? Pero para aplicarlo no será necesario hacer una reforma, una interpretación, en vez de estar buscando esta nueva ley. Yo creo que lo que debería hacerse es conocerse primero de lo que se trata el comiso, para empezar, poder aplicarlo, porque sí se puede aplicar en varias cuestiones o en varios casos, y sí reformarlo. Creo que sí se necesita reformarle porque el comiso que está en el Código Orgánico Integral Penal es una copia del comiso de España de 1995. Entonces ya han habido varias reformas, ya se han dado cuenta que los bienes pueden irse por otro lado, como por ejemplo cuando la persona muere, como por ejemplo cuando la persona se fuga. Entonces creo que sí debe entenderse primero y de ahí debe ser reformulado, debe ser replanteado y debe ser cambiado, ¿no? Pero más allá de eso no podemos poner más normas para penales. Porque la inquietud es, para ir cerrando esto, los ecuatorianos sí nos preocupan. Las personas son condenadas, inclusive a veces por cooperación eficaz, 2 años, 3 años, y a disfrutar todo lo que se han llevado de los ecuatorianos. Pues. Por supuesto, yo creo que la pena privativa de libertad queda corta en este tipo de casos, porque recordemos que esta criminalidad o esta nueva criminalidad lo que busca es enriquecerse ilícitamente. Ese es el objetivo final, ¿no? Ya no hablamos de un derecho penal nuclear o un derecho penal de bagatela, en donde el fin último es matar a una persona, violar. No, ahorita el fin último o lo que se tiene es lucrar. Y claro, ha obtenido grandes ganancias y con 5 o 4 años de libertad en cárceles excelentes eso y iba con a decir, en mejores la cárcel condiciones, 4 y entonces no se puede recuperar. 3 años, 4 Yo años. creo que soy la persona más positiva en que se deba aplicar el comiso para retirar estos bienes ilícitos, pero hacerlo bien. Y hacerlo bien eso es quería por que medio quede del comiso. establecido. Es decir, las opiniones de Beatriz, y así yo lo entiendo,
no es que nos oponemos o se oponen al tema de la ley de extinción de dominio por tapar el tema de la corrupción, sino porque se aplique adecuadamente los mecanismos. Exacto, para yo creo que ya debemos salir del copiar normas de otros países y ponerlas e insertarlas en nuestro sistema. Yo creo que se debe ver la realidad que existe y a través de ver la realidad que existe en nuestro país, aplicarle de una buena manera. Hace un tiempo fue el terrorismo, ahora tenemos esta ley de extinción de dominio que seguramente será para perseguir posteriormente. Entonces, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien, Angelito. Recuperemos ese dinero, pero por las vías legales y sobre todo sin atentar los derechos. Qué interesante, realmente a todos nos educa realmente estas opiniones siendo profesionales del derecho, y por supuesto a los televidentes, porque ahí se están planteando algunas alternativas. Lo que nosotros ponemos es a consideración de ustedes. Ustedes sabrán juzgarlo, pero sobre todo tener claro los conceptos que aquí se nos ha hecho llegar. Por eso, en nombre del Colegio de Abogados, nuevamente, Bachita, gracias por estar acá presente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto poder compartir. Muchas gracias, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.